es así. Dígame usted si su vida es así. Tiene que ser así porque de otra manera no estamos en esa comunión con Dios, no estamos buscando de Dios. Póngase de pie para que podamos empezar esta clase el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos, Señor, de que aquí nos tienes, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, Señor, tú nos mantienes en pie. Y es en tu nombre en que venimos, Señor, para poder hablar de tu palabra, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, que a veces por omisión hacemos. Espíritu Santo de Dios, el tema se ha visto, Señor, ahora te pedimos que obres con poder, dándonos palabra de sabiduría, palabra de verdad, palabra de entendimiento, Señor, para que podamos ser enriquecidos espiritualmente todos los que nos encontramos aquí. Es en el nombre de Jesús que estoy pidiendo, Espíritu Santo, de tu ayuda. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Pues continuamos con nuestra clase. Habíamos estado hablando acerca de ser amigos de Dios. Vimos varios aspectos con los cuales nosotros podíamos ser amigos de Dios. Y bueno, dentro de ellos es adorarle, buscarle, estar en continua comunión con Él. Y es por eso que yo hablaba, ¿verdad? Al inicio, de que el creyente en realidad no puede estar separado de lo que es Dios, la palabra, la búsqueda, la oración. No podemos estar separados, porque entonces sí, precisamente nos dejamos, nos apartamos, y es ahí donde perdemos nosotros esa relación con nuestro Dios. Fíjense que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3:32, el Señor al íntegro le brinda su amistad, al íntegro. O sea, Él espera que nosotros seamos personas íntegras. ¿De qué habla esa integridad? En todos los aspectos. Tenemos que ser íntegros en nuestro actuar, íntegros en lo moral, íntegros espiritualmente, íntegros como persona en donde quiera de las áreas en donde nosotros nos movemos, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras amistades. Tenemos que buscar ser íntegros. Y luego dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es que es necesario, fíjense, que nosotros seamos los que demos el primer paso. Yo quiero. Es esa la forma de decirle al Señor, yo quiero. Entonces, Él nos responde. ¿Qué pasó con Moisés cuando quería cruzar el Mar Rojo? Y Moisés clamaba, ¿qué vamos a hacer? Tenía el mar rojo, era un mar, no era un río. Un mar rojo al frente y a los egipcios atrás. ¿Qué hacemos? Y le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance, da el primer paso, Tú como buscador de Dios tienes que dar el primer paso. Dice, acérquense y entonces yo me voy a acercar a ustedes. Quiero ver los que realmente quieren, porque yo a la fuerza, yo no me voy a acercar a ustedes para estar esperando si ustedes quieren o no acercarse a mí. Tienen que querer acercarse a mí para que yo me acerque a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, nosotros vamos a estar tan cerca de Dios como lo decidamos. Tú vas a decidir qué tan cerca de Dios quieres estar. Tú no puedes pensar que Dios va a estar ahí pegado a ti cuando tú no lo quieres buscar. Por eso Él quiere que nosotros seamos los que nos acerquemos, porque en realidad somos nosotros los que tenemos necesidad de Él.
¿verdad? Es así. La verdad que Dios no tiene necesidad de nosotros, Él es Dios. Nosotros tenemos necesidad de Él, entonces nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso de acercarnos a Dios, Y esto es como yo les comentaba cuando hablábamos acerca de ser amigos de Dios, porque ahora ya vimos que es necesario ser amigos de Dios, pero cuando tú buscas ser amigo, el hombre que tiene amigos, ¿sí?, ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Cómo muestras tú la amistad? Acercándote, siendo de continuo, estando con la persona, o sea, mostrándole a través de hechos, a través de actos, a través de acompañarlo a ese amigo, le estás mostrando tu amistad. Entonces a eso se le llama cultivar la amistad. ¿Has oído tú hablar de eso, verdad? De cultivar una amistad. ¿Cómo se cultiva una amistad? Estamos hablando del sembrar de una planta, ¿sí? ¿Qué está pasando cuando se siembra una planta? Se le tiene que estar cultivando. El cultivando es cuidando, abonando, poniéndole agüita, regándola, moviéndole la tierra. Todo eso es la forma de cultivar una planta, y esos no son otra cosa más que cuidados. Así es igual la amistad. Se tiene que cuidar, se tiene que hacer una cosa y luego se tiene que hacer otra y luego se tiene que hacer otra. ¿Para qué? Para ir cuidando, para ir cultivando esa amistad. Dios quiere que tú cultives tu amistad con Él. Cultivar tu amistad con Dios. Entonces, tenemos que cuidarla, ¿sí? No vamos a sacar flores de una planta si no la cultivamos, si no la cuidamos, ¿sí? Si no la cuidamos, no vamos a sacar flores de una planta. Entonces, la amistad requiere dedicación, estar dedicado, ¿no? A mí me encantan las plantas, y de veras que tienes que estar ahí, porque si no, se te secan. Empieza a secarse una hojita mía. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué no? ¿Por qué se me secó esa hojita? A mí me encantan las plantas. Y esto lo saqué de mi mamá, de mi madrecita, que precisamente ella estaría cumpliendo el sábado antepasado, el 22, 101 años estaría cumpliendo mi madre. Y ella nos enseñó tantas cosas a nosotros, sus hijas. Yo al menos las atesoro muchísimo, todo lo que ella me enseñó. Entonces, requiere dedicación, requiere tiempo y requiere energía, ¿sí? No es nada más de que ay, le echo agua hoy y me olvido. No, tú tienes que dedicarle el tiempo y la energía tuya a cuidar esa planta. Así es la amistad. Requiere dedicación, tiempo y energía tuya. ¿Qué significa esto? Que tú entonces tienes que dedicar tiempo para estar a solas con Dios. Tú tienes que dedicar tiempo para aumentar los talentos que Él te dio, convertirlos en dones y entonces presentárselos. Y para eso no es fácil, porque tienes que dedicarle el tiempo que tú pasabas viendo televisión, a lo mejor viendo el Facebook en tu teléfono. Bueno, ahora lo tienes que dedicar para adiestrar tus talentos y ser mejor para Él. Tienes que gastar tu energía. Es que no voy a hacer nada, no voy a participar en esta actividad porque estoy muy cansada. Pues te vas a tener que levantar y vas a tener que hacer lo que se requiere. Si tienes que estudiar, aunque tengas tanto sueño porque te desvelaste o porque no pudiste dormir, no porque te desvelas, sino porque no puedes dormir simplemente,
y estás cansada verdaderamente, pero tienes un compromiso, lo tienes que cumplir, tienes que dedicar energía. El servir a Dios es muy gratificante, pero sí requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra dedicación, requiere de nuestro tiempo. Así es que hay que entregarlo. Entonces, tenemos que hacerlo para que de tal manera nosotros podamos tener ese vínculo, esa comunión estrecha con Dios. Si no, de otra manera, ¿cómo? Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no estás de pensando continuo en el Señor. ¿Qué les dije? Oraciones cortas, orad sin cesar. Les dije oraciones cortas. Puede ser de la palabra de Dios. En Jehová está mi fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Jehová guardará mi salida y mi entrada. O sea, tantos versículos cortos que tú te puedes aprender. Cuando estás en temor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no sé qué versículos te sepas, pero tienes que procurar aprenderte de memoria, porque cuando estás lavando las vasijas, porque cuando estás en tu trabajo, no vas a traer la Biblia ahí para poder estar leyendo lo que quieras pronunciar. No tienes que aprender de memoria. Y ahorita la edad, les decía la clase pasada, qué bueno que están 2 jóvenes aquí, ya están otros 2, 4. La edad ideal para poder aprender la palabra de Dios es esta. Por favor, abran su Biblia en los Salmos. Jóvenes allá de multimedia, jóvenes acá sentados, abran en los Salmos, apréndanse los Salmos. Sean valientes, apréndanse todo el Salmo, porque tienen la capacidad ahorita de poder hacerlo. Y los adultos no crean que ya no tienen esa responsabilidad. Bueno, se les pasó el tiempo de la juventud. Procuren hacerlo. Van a batallar, pero sí lo van a lograr. Apréndanse la palabra de Dios de memoria. Apréndansela. Y órenla. Órenla todos los días, en todos los momentos. Van manejando, van orando. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. Están haciendo, de hecho, a veces pues hay situaciones en las que personas que me están hablando y yo, Señor, ayúdame en esto, en aquello, porque hay una necesidad grande y apremiante, aunque otra persona te esté hablando. ¿Sí? Ya después retomas, porque sí tienes que atender lo que te dicen las personas, ¿verdad? No vas a ser un grosero para poder, pero de repente te pescó en un momento en que tú estabas en eso, termínalo y atiende después. Entonces, tenemos que aprender a tener ese vínculo con Dios, aprender a comunicarle nuestros sentimientos con sinceridad y aprender a confiar en Él cuando nosotros le pidamos algo. Tú le confías tus sentimientos a Dios. A veces pensamos, ay, esto no se lo digo a Dios, me da pena. Pero pues si Él ya sabe todas las cosas, ¿qué le puedes tú ocultar a Dios? Háblale de eso que te da pena. Háblale, dile lo que está pasando contigo, dile lo que tú estás sintiendo. Precisamente de eso se trata, de que tú le comuniques tus sentimientos. Miren que no hay otra persona mejor que orar a Jesús. Él es tu amigo fiel, el que nunca te falla, el que siempre está contigo, el que siempre le va a interesar lo que tú le digas, ¿sí? Entonces tienes que procurar su amistad. Jóvenes, tienen que procurar su amistad, adultos, más que ninguna otra cosa. Porque dice que todas las cosas, cuando nosotros buscamos a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos para que Él se acerque a nosotros. Pero nosotros tenemos que dar
el primer paso. Tenemos que ser sinceros con Dios. Bien cierto, les repito, les vuelvo a repetir, porque a veces como humanos se nos olvida que Dios sabe todo lo nuestro. Se te olvida completamente y no eres sincero con Dios, fíjate. Estás pensando que le estás ocultando algo cuando Dios sabe todas las cosas. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios, tenemos que ser sinceros, ¿sí? Porque la sinceridad es la base para poder edificar cualquier amistad. Imagínate que tú a tu amigo le ocultes algo y no seas sincero, ¿él realmente va a creer en tu amistad? Pues claro que no va a creer en tu amistad. Si tú le estás ocultando algo y él se entera a través de otras personas lo que tú le ocultaste, claro que esa no es una amistad sincera. Entonces lo primero que tú tienes que hacer en tu amistad con Dios es ser sincero. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Y sería por parte de Dios injusto el hecho de que nos recriminara nuestra imperfección, porque Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe porque nos hizo. Él lo sabe. Pero ¿sabes qué? Nos acepta tal como somos. Cuando tú, fíjate bien lo que te voy a decir, con corazón sincero te acercas a Él. Fíjate qué bello, amigo, que nos estás escuchando, qué bello. Dios no espera de nosotros perfección, sino Él espera un corazón sincero que se acerque a Él. Esa es la situación. Entonces, Él quiere que seamos sinceros. Fíjate que ninguno de los amigos de Dios, ninguno de los que la Biblia menciona amigos de Dios, eran perfectos. Ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos tenía la perfección, ni siquiera la perfección fue requisito para ser amigos de Dios. No le dijo a Moisés, porque tú mataste a un egipcio, tú no vas a ser mi amigo. No le dijo eso, sino que Moisés era imperfecto. Fíjense, y luego es que a veces la idea está en que él, queriendo hacer el bien, porque el egipcio había maltratado de una manera opresiva a uno de su pueblo, de Moisés. Y él dijo, yo tengo que, le entró ese ardor, ¿no?, de su sangre. Y él estaba pensando que iba a hacer bien. Pero Dios le dijo, hiciste esto. Dios sabía que él era imperfecto, porque somos humanos. Entonces no es requisito ser perfectos, porque perfectos solo Dios, solo Cristo. Nunca vamos a poder serlo. Entonces, Cristo, Jesús, es una dicha, es una alegría que nos pueda considerar amigos a nosotros cuando somos, ¿qué? Pecadores. Porque, ¿sabes, amigo? No hay justo, dice, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que no tenemos nosotros justificación para decir yo soy perfecto. Y no necesitamos ser perfectos para constituirnos amigos de Dios. Porque Él nos conoce nuestras debilidades. Lo dice la palabra, Él sabe nuestras debilidades y nos conoce, dice la palabra, ¿verdad? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Cuando Jesús andaba ahí en el pueblo, se mezclaba ahí con el pueblo, dice, y dicen,
He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjense cómo lo nombraban a él, que era amigo de pecadores y amigo de publicanos. Los publicanos eran las personas más pecadoras en aquellos tiempos de Jesús. Eran las personas más pecadoras. Entonces dice, él es amigo, pero es que él vino a lo vil del mundo para rescatar y sacar de esa inmundicia a todo aquel que sabemos, dice, todos somos pecadores, todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Pero de ahí Jesús nos rescata. Entonces, estos amigos de Jesús que nos narra la Biblia siempre fueron sinceros. Yo les comentaba, ellos se quejaban delante de Dios, incluso discutían con él, ¿sí? Ponían sobre la mesa, por decirlo así, cuando está una discusión, ¿verdad? Que está ahí la mesa, ponían sus decisiones de Dios. Decía, ¿vas a hacer esto? Como cuando Abraham le dijo, ¿vas a matar? ¿No habrá ahí 50 justos? Dice, bueno, Dios, si hay 50 justos, pues yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero dice Abraham, bueno, a lo mejor habrá 40. Si hay 40, no destruiré a Sodoma y Gomorra. Pero a lo mejor no hay 40, a lo mejor hay 30 y a lo mejor hay 20. No destruiré. Hasta que dijo, bueno, a lo mejor hay 10 justos. No destruiré a Sodoma y Gomorra. Pero te fijas cómo la argumentación de Abraham con Dios, cómo es que estaba él discutiendo el número que ya Dios le había dado. Dijo, no, si hay 50, dice, no, pero a lo mejor no hay 50, habrá 40. Estaban discutiendo. Abraham se ponía a discutir en cuanto a que fuera menos el castigo. Si hubiera 10 justos no lo destruiré, pero no hubo justo ni uno, ¿verdad? Por eso tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces, Dios permitió que Abraham cuestionara la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Para que no destruyera a la ciudad. Y entonces ellos tenían ese tipo de comunicación con Dios. David igualmente. Miren, Dios escuchó pacientemente a David. David también se quejaba ¿de qué? De la injusticia, del abandono, de la traición. Oigan, los salmos, mis ojos se han secado de tanto llorar. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, y como el siervo brama, así clamo por ti, oh Dios, porque ¿dónde estás? ¿No me oyes? ¿No son voces de abandono? ¿No son voces de queja? ¿No está pensando que Dios es injusto porque no le está oyendo? Esos son los salmos. Esos son los salmos. Eso es el sentir de David. Esa es la forma en que David le expresaba a Dios sus sentimientos. Y no era una forma así como de decir, no le estoy recriminando nada. David le estaba recriminando, no me dejes, no te abatas, le decía en un momento dado a su alma David. No te abatas, alma mía, estoy completamente, cuando tú has estado completamente confundido, en conflicto y deshecho, que no sabes qué hacer. David le decía a su alma, no te abatas, oh alma mía, no te abatas. Espera en Dios. Dios no le había respondido, pero espera, alma, espera, aquíétate, aquíétate.
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque él tenía esa fe y él tenía esa confianza en que Dios era lo que él iba a decir después, porque aún he de alabarle, él es salvación mía. Aleluya. No eran perfectos. Y cada vez que yo me veo como un humano que soy y me veo que no soy perfecta, entonces me doy cuenta de la gracia de Dios para mi vida. Y eso, ¿sabes qué? Tiene que traer a tu corazón mucho, pero mucho agradecimiento. De ver cómo Dios, a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que tú haces, Él te ama. Él me ama. Tremendo, tremendo David, ¿sí? Dios no mató a Jeremías cuando éste le dijo que Dios le había hecho una trampa, ¿sí? Hasta ese grado llegó. Jeremías le dijo, tú me hiciste una trampa. Cuando Jesús fue al Calvario, como hombre, ¿recuerdan? Cuando estuvo en el monte de los olivos o de Getsemaní, ¿qué le dijo a Dios? Si puede pasar de mí esta copa. Él le dijo, oye, permíteme que no pase por esta situación. Permíteme que no pase por esta situación. Pero luego, ¿qué dijo? Mas sea tu voluntad y no la mía. Porque recordemos que Jesús es Dios. Jesús fue hombre, Él murió como hombre, porque si no, de otra manera, el perdón de nuestros pecados a través de esa muerte no hubiera tenido ninguna trascendencia al ver muerto como Dios. Él murió como hombre, pero Él era perfecto, aún a pesar, pero también como quiera se cimbró cuando estuvo frente a esta situación tan grande, ¿sí? Muy bien, ahora, al final siempre, ¿sabes qué pasó? Siempre Él defendía a quien era sincero con Él. Yo, la verdad, nunca pude entender, porque yo vi, cuando leí el libro de Job, yo vi que los amigos de Job trataron de hacer entender a Job de que quién era Dios y quién era él. Pero luego cuando yo leí lo que Job le decía a Dios, le recriminó a Dios su abandono, le recriminó la situación en que se encontraba en cierta manera. Pero entonces Dios le dice, oye, tú estuviste conmigo cuando fueron creadas las estrellas de los cielos. Tú estuviste conmigo, Job, cuando yo creé los mares. Job estuvo hablando con Dios y discutiendo con Él. Mas sin embargo, esa amargura que él tenía, esa sinceridad por la que él defendió su causa, Job, Dios no se la recriminó, ni lo amonestó, ni lo regañó. ¿Sabes qué? ¿Cómo consideró Dios la actitud de Job? ¿Cómo consideró la actitud de Jeremías? ¿Cómo consideró la actitud de Abraham y de Moisés? La consideró como una forma de autenticidad. Ellos eran auténticos. Tenemos que ser auténticos delante de Dios, tenemos que ser sinceros. No podemos estar con dobleces tratando de esconder quiénes somos, porque Dios sabe quiénes somos.
Dios sabe quién eres. Dios sabe tus alcances. Fíjate, hasta regañó Dios a los amigos de Job. Fíjate lo que les dijo. Les dijo: a diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes, lo que han dicho sobre mí, no es verdad. Mi amigo Job va a orar por ustedes. Y entonces yo voy a aceptarlos de nueva cuenta a ustedes. ¿Por qué? Porque hay un corazón sincero. Él lo vio, y es que es lo que Él ve. Él ve tu corazón. Él no ve nada más que la sinceridad que hay dentro de tu corazón. Y eso sí lo vio Dios delante de Job. De veras les digo, para mí era muy difícil poder entender el hecho de por qué Dios, que tanto consejo bueno le dieron sus amigos, después le dio a Job la razón. Pues aquí lo tenemos, porque Dios vio sinceridad en el corazón de Job, y es lo que necesitamos tú y yo para poder estar delante de Dios y que Él nos acepte como sus verdaderos amigos. ¿Sí? Fíjate lo que dice Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti. Dios estaba enojado con los amigos, que aparentemente le dieron buenos consejos, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Como mi siervo Job. Lean el libro, está hermoso. Yo en una época que pasé en un proceso, yo leí ese libro. Pero créanme, es lo que les digo, no entendí lo que el Señor estaba hablando en ese momento. Y Dios te deja la explicación siempre para el momento que Él quiere. Y esto es maravilloso, poder entender la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre manifestaba su disgusto total con la desobediencia de Israel. ¿Sí? Siempre el pueblo de Israel volvía, iba, lo vimos el viernes, ¿no? En Mujeres con Propósito. Por qué razón Dios se apartaba del pueblo de Israel, porque se volvía ídolos. Pero nada más era de que el pueblo de Israel clamara y gimiera delante de Dios para que Dios volviera a ellos. Entonces, recuerden que fue a Moisés a quien Dios le dijo que iba a dar a los israelitas la tierra prometida, ¿verdad? Pero también, ¿qué le dijo? Pero ¿saben qué? Ya es tanto lo que ustedes han hecho conmigo, de dejarme y adorar a otros dioses, que saben que yo ya no voy más para adelante con ustedes. Esta generación va a morir. Y los que van a entrar a la tierra prometida van a ser sus hijos. O sea, Dios también se enoja, ¿sí? Él se hartó, ¿sí? Porque Dios también siente. Es que tú piensas, fíjate, yo toda mi vida, que yo he sido creyente desde los 9 años, toda mi vida yo me la había estado pasando siempre, pide y pide y pide. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Y Dios, ayúdame, y Dios esto, y esto, y necesito, y acá, y allá, y allá, y allá, y allá. Y un día que yo estaba orando delante de Dios, porque había una situación muy grave, muy tremenda ahí en mi hogar, yo le dije: Señor, perdóname, porque yo siempre traigo delante de ti todas mis quejas, pero hoy yo te quiero decir
¿Qué sientes tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú de mí? Porque Él siente también. Él siente, mis amados. Él siente, y también tenemos que entender que Dios también se entristece, que Dios también se enoja de vernos que no. Alguien dice por ahí, no carburamos, no avanzamos hacia lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Moisés siempre le habló con mucha franqueza a Dios, con mucha franqueza. Como cuando lo envió a que hablara con el faraón, siendo él tartamudo. Le dijo, pero ¿a quién vas a enviar conmigo? Pues voy a enviar a tu hermano Aarón. Pero el que era el líder era Moisés. Aarón era un instrumento para llevar el mensaje de Jehová que Moisés le transmitía a Aarón. Pero el líder era Moisés. Y esto nos enseña también mucho. En la iglesia se delegan responsabilidades, pero hay un líder que Dios ha puesto como cabeza de la iglesia, que es el pastor. Aarón nunca dijo, yo voy a tomar el lugar de Moisés. O no me gusta como Moisés hace las cosas. ¿Sí? Porque el líder era Moisés. Y Dios pone líderes en los lugares que se ocupan líderes. Y nosotros tenemos que honrar, no venerar, no tenerlos como... No. Tenemos que honrar a los líderes que tenemos en la iglesia, que hacen la obra de Dios aquí donde Él los ha plantado. Entonces, Moisés siempre quiso estar seguro de que Dios estaba con él, al grado que le dijo, si tu presencia no nos guía, nosotros no vamos. Tengo que estar seguro de que tú vas a estar conmigo, para que entonces Aarón y yo vayamos a la presencia de Faraón. Si tu presencia no va con nosotros, entonces no vamos. Y si tú vas conmigo y el pueblo, entonces vamos a avanzar. Y así fue como Moisés sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Jehová y cruzó ese mar rojo, porque dio el paso decisivo. Avanza, le dijo Dios, ¿verdad? Dile al pueblo que avance. Dio el paso, el primer paso, y por eso Dios consideró amigo a Moisés. Muy bien. Dios tolera nuestra sinceridad. Dios tolera cuando tú eres franco con Él. ¿Sí? Y una amistad auténtica, una verdadera amistad, se constituye en base a lo que yo le digo a mi amigo y lo que mi amigo me dice a mí. Esa es una verdadera y auténtica amistad. Y igual con Dios. Una verdadera y auténtica amistad con Dios va a constituirse cuando yo sea sincera con Dios, porque Él siempre va a ser sincero conmigo. Siempre. Nunca vas a dejar tú de saber que lo que Dios te está diciendo es la verdad. Nunca. ¿Sí? Entonces, si quieres ser tú amigo de Dios, tienes que ser sincero con Él y decirle realmente lo que tú sientes, lo que sientes, no lo que piensas que deberías hacer o sentir, queriendo a veces como ocultar tus sentimientos. Es que no hay nada bueno en nosotros, hermano, amigo,
pero Dios ya lo sabe, lo que tú eres como persona. ¿Para qué ocultarlo? Autenticidad en la amistad es lo que Dios quiere, ¿sí? Tenemos que confesar delante de Dios, dice que de diario, nosotros tenemos que confesar delante de Dios nuestros enojos, nuestras culpas, nuestras iras, nuestros resentimientos, ¿sí? ¿Habrá alguna cosa en la cual tú hayas pensado, Dios no me ha tratado con justicia en esto? Tienes que decírselo. Tienes que decírselo, tienes que ser sincero. Yo te he servido, yo te esto, yo te lo otro, y hay esto. Díselo, díselo. Dios quiere una sinceridad de tu parte. Fíjate cómo a veces la gente culpa a Dios de las cosas que el mismo hombre hace. Alguien te hace algo y tú dices, no, pues sí, Dios no me quiere o no me ama y permitió esto o aquello, cuando el que está haciendo el daño es un ser humano, ¿sí? O muere un familiar y no, Dios tiene la culpa porque se lo llevó. Y se queda en ti un resentimiento en contra de Dios, ¿sí? Un resentimiento, y el resentimiento es el mayor impedimento para poder ser un verdadero amigo de Dios. Si tú tienes resentimiento en contra de Dios, tienes que pedirle perdón, porque es lo que va a impedir que tú te constituyas amigo de Dios. Tienes que quitar el resentimiento, porque el resentimiento fue por un dolor, luego se convirtió en resentimiento, pero luego se puede convertir en rencor. Y el rencor y lleva ira y lleva amargura al final. Y cuando se convierte en amargura, ¿sabes qué pasa? Que dice el Señor, no pasando que alguien que tenga ahí dentro de él una raíz de amargura llegue a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Es que ya esto es un proceso ya muy, muy duro, muy difícil, amados. Porque todo comenzó con un enojo, luego se fue a ira, luego se fue a coraje, luego se fue a resentimiento, luego se fue a rencor. Y de rencor pasó a amargura. Y ya estando en la amargura dice que entonces si alguno tenga alguna raíz de amargura, puede dejar de tener la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la salvación, porque por gracia sois salvos, es el regalo de Dios, ¿sí? Es que una amargura es una persona que no, Dios no la acepta, una persona amargada. Y todo comenzó ¿qué? Con un enojo, y fue traspasando de etapa a etapa a etapa, y se fue juntando más dolor, más resentimiento, más, ¿verdad? Entonces dice la palabra, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto lo dijo Jeremías. Esto lo dijo Jeremías.
Entonces, Dios nos dejó instrucciones acerca de la sinceridad. El libro de los Salmos, David ahí les estaba comentando hace un momento, que nos muestra todos sus sentimientos con una verdad abierta. Ese libro de los Salmos es un manual de adoración a Dios, pero está lleno de protestas, está lleno de desvíos, está lleno de dudas, de temores, de resentimientos, de sentimientos y de pasiones sentidas, ¿sí? Ese libro está lleno de todo eso y combinado también con gratitud, con alabanza y con afirmaciones de fe. Entonces, eso nos puede servir a nosotros como un instructivo para que nosotros aprendamos a ser sinceros. Y es que ese libro de Salmos, como es un libro de poemas, a mí me encantan los poemas, a mí me llenan, a mí me llegan. Y yo de lo más que me sé en la Biblia, creo que me sé más salmos que cualquier otro libro, los salmos. Pero los salmos, para que tengan así mucho sentido a tu mente y a tu corazón espiritual, apréndelos completos. Si tú quieres aprender un salmo, no sea un versículo, aprende el salmo completo, para que le encuentres verdaderamente el sentido de la palabra que está ahí, que pueda ser de gratitud, que hay también dudas, hay temores, pero siempre al final está la gratitud y la alabanza a Dios y la afirmación de fe. Dice Salmos 142, 2 y 3, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba, me escondieron lazo. David fue muy perseguido por sus enemigos, mas sin embargo Dios siempre estuvo con él. Por eso hay sentimientos de todos los sentimientos. Estos amigos de Dios que te he nombrado, Moisés, Abraham, Job, Jeremías, en su momento, tuvieron duda. Pero no disimularon, se la expusieron con sinceridad, no fueron hipócritas. Al decir, pues estoy delante de Dios, tengo que comportarme como el Dios que es. No. Ellos expusieron sus dudas, ellos no disimularon su desconfianza, ellos no actuaron de manera hipócrita y expresaron sus dudas delante de Dios, y ese tiene que ser el primer paso para el siguiente nivel de intimidad con Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase. El siguiente paso, que es expresar nuestras dudas. Tenemos que expresar en qué no te concuerda tal cosa con tal cosa y decírsela a Dios. Ponte de pie, mi amigo, mi hermano. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos en estos momentos por tu amor, por tu maravillosa amistad que tú quieres tener con nosotros, porque nosotros, Señor, aún en nuestra condición en la que nos encontramos, te agradecemos infinitamente, Señor, el que tú seas nuestro amigo, el que tú hayas querido caminar con nosotros, el que sí hayas querido que seamos nosotros el que diéramos el primer paso, pero ya al haber dado este primer paso, tú no te has apartado. Y tú, como lo prometiste, Señor, en ese momento en que estabas con tus discípulos, que dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así tú has permanecido fiel
en mi vida y en la vida de todo aquel que se acerca a ti y se acerca de verdad. Así es que, Padre, revela a tu pueblo esta verdad. Revela cómo va a ser posible que ellos caminen en esa comunión de amistad contigo, Señor, para que puedan ser, Señor, bendecidos con esta amistad tan grande que tú nos ofreces. Qué privilegio, Señor, el que tú, siendo Dios, quieras ser amigo del hombre. El que tú, siendo Dios, tengas esa forma de acercarte a nosotros y que nosotros con toda sinceridad podamos exponerte nuestras emociones, nuestros sentimientos y ahora también nuestras dudas. Así es que, mi Padre amado, enséñanos cada día. Dice tu palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría para poder actuar con esa sabiduría y poder presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Gracias te damos, oh Dios, bendice a tu pueblo. Amigo mío, si tú quieres tener esta amistad con Dios, recíbele en tu corazón. Solamente tienes que decir: Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y entonces Él vendrá a morar a ti. Pero a partir de ahí tú tienes que cultivar esta amistad. Esta amistad, ¿cómo? Buscándole en oración, buscándole a través de la lectura de su palabra, teniendo comunión íntima todo el día. Tú puedes estar hablando con Dios. No necesitas hincarte, no necesitas separar un tiempo. La separación del tiempo para tu devocional es en la mañana y ya después continuar durante todo el día teniendo esa comunión con Dios. Recíbele, amigo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dile así: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Yo me entrego a ti como el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy mi vida para que tú obres con poder en ella. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero estar contigo por la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios te bendiga. Te esperamos en Canales y 20 de noviembre, Iglesia Cristiana Querigma. Dios les bendiga.